profesor David Capellán. Buen día. Antes que nada quiero agradecerle por aceptar esta entrevista. El propósito de este diálogo es conocer más sobre tu experiencia como docente en el área de artes, tomando como referencia las dimensiones de la práctica docente que plantea Cecilia Fierro. Esta entrevista tiene fines académicos y tu participación es completamente voluntaria y confidencial. No hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es tu experiencia y tu punto de vista. Si te parece bien, comenzamos. Va, perfecto. ¿Qué te motivó a dedicarte a la docencia en artes y de qué forma sientes que tu historia personal ha influido en tu manera de enseñar? ¿Qué pregunta? Pues mira, ¿qué me motivó? Yo pienso que cuando yo era niño me gustaba muchísimo el arte y se notaba porque yo empecé, digamos, dibujando en el colegio y en ese tiempo, digamos que trabajar en artes era como visto muy raro, aún todavía, pero en ese momento era un poco más. Era visto como que, uy, no, eso no tiene futuro. Y a mí siempre me gustaba estar dibujando y siento que siempre, pues a través de mi familia ha sido de músicos y de artistas, entonces he estado muy en contacto con eso. Entonces fui creciendo y obviamente empecé con dibujo, pero después descubrí la música. Y la música fue algo que me ayudó muchísimo también en mi vida personal. ¿Cómo era la otra parte de la pregunta? Discúlpame. Tu historia personal, tu historia de vida, ¿cómo ha influido en tu forma de enseñar? Claro, sí, y ahora respondiendo más a la pregunta de sobre la enseñanza, es que yo siento que yo tuve muchos profesores de arte y yo siento que bien o mal me enseñaron cosas, pero la gran mayoría de cosas que yo aprendí obviamente fue afuera, estudiando por mi parte, estudiando de mi manera, porque siempre he sido alguien así curioso, que me gusta ir aprendiendo, ir a investigar, y siento que eso me hizo como ser apasionado en enseñar de cierta manera, que incentivar como que el niño o la persona que está estudiando se enamore y empiece a investigar más de lo que le estoy enseñando en una hora de clase, por ejemplo. Eso siento que procuro hacer en cada clase que yo tengo, tanto de música o de artes. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo influye la cultura o las políticas de tu institución educativa en tu práctica docente en el área de artes? Pues mira, yo soy graduado de músico profesional en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y algo que me gusta de esa universidad es que ellos incentivan mucho el estudio personal. Dan herramientas de pedagogía, las cuales vi, pero ellos incentivan mucho como ese estudio personal, de desarrollarse personalmente, y es algo que pues aplico de lo que vi. Obviamente me sigo nutriendo de cómo enseñar. Por ejemplo, hay cosas que yo no vi de cómo enseñarle a un niño que tiene TDA. Eso no lo había visto, me tocó investigar y buscar las herramientas de cómo hacerlo, pero obviamente tengo la base. He enseñado cosas que me han dado con respecto a técnicas, por ejemplo en el piano, pero obviamente también utilizo las bases de la pedagogía, pero también investigo en mi cuenta para nutrir más para poder enseñarle a la persona. Pienso que uno como profesor tiene que estar preparado ante cualquier cosa, ¿no? O sea, digamos que la universidad, en resumen, ha sido como una base para poder tener herramientas prácticas para enseñar, pero a medida de eso me ha tocado desarrollarme personalmente como profesor también. Okay. Siguiente pregunta. Okay. ¿Cómo describes tu relación con tus estudiantes durante los procesos creativos o de aprendizaje artístico? Yo lo considero divertido. Yo trato de que las clases sean divertidas, pero que también aprendan, obviamente. No es como un relajo que hacen todo lo que quieran, no, sino que me gusta que el chico se apasione por el arte. Obviamente, como tú eres profesora también, hay niños que están más interesados, otros que no son tan interesados, pero obviamente a todos se les da por igual. Pero veo y trato de que sea eso, aún para el niño que quizás no quiere ser artista, que esa materia se convierta en algo que le guste, algo que disfrute, que no sea sufrimiento de si lo hago bien o no. He tenido casos donde el niño no está haciendo bien algo y se frustra y dice, no, es que yo no soy bueno para esto,
y ahí dentro de decirle tranquilo, no te preocupes, tienes que hacerlo de esta manera, de guiar, y hago que el niño pues disfrute la materia. Entonces creo que hay un buen feeling con ellos. Ok, y antes de pasar a la siguiente sección de dimensiones, me gustaría preguntarte ¿qué estrategias utilizas para mantener la comunicación y la empatía dentro del aula? ¿Qué estrategias utilizo para mantener la empatía? Yo creo que más que todo, digamos, en cuanto a la empatía, obviamente hay niños que hacen mejores cosas que otros, y he escuchado comentarios que dicen, ay, eso está feo, o ay, eso no está tan bonito. Entonces ahí es donde yo entro y trato como de decirle, oye, esto no hay nada feo ni nada malo, sino que trato de validar el trabajo de cada niño, no importando sus resultados, si es bonito o no, obviamente a medida van a ir aprendiendo, porque eso les digo, no hemos nacido todos aprendidos, estamos en proceso, algunos van más rápido que otros, pero todos vamos a nuestro paso, y es lo que yo trato como de quitarles ese peso que a veces el mundo de educación ha hecho con los niños, que siempre son calificados, ¿no? Que por un resultado. Entonces lo que trato es de que comprendan de que cada uno puede ir caminando a su paso para que todos no se sientan así como presionados. Ok, seguimos en la siguiente sección de dimensiones. Ajá. Desde tu experiencia, ¿cómo contribuye la educación artística a la formación social o cultural de tus alumnos? Y yo pienso que el arte contribuyó muchísimo a la formación cultural. Fíjate que, bueno, México es un país muy lleno de cultura, y veo, pues, por ejemplo, en sus danzas, en su música, en su arte visual. Yo siendo colombiano, pues por ejemplo, yo veo cierto tipo de cosas y digo, esto es de México, es un dibujo así. Entonces pienso que el arte en sí contribuye muchísimo, muchísimo a la formación cultural, y puede ser de una manera, es muy diferente, por ejemplo, quizás leerte un libro, que es bueno, leerte un libro sobre historia y te nutre, pero otra manera también es a través del arte, mostrar, por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo de artes de dibujo, los tipos de dibujos que hacían las culturas prehispánicas, cómo era su música, cómo eran sus bailes típicos. Entonces pienso que el arte en sí contribuye mucho a la cultura general de cada niño, de las personas en sí. Es parte de su identidad. Okay. ¿Qué métodos o estrategias utilizas para fomentar la creatividad y la expresión personal de tus alumnos? Ok, me gusta mucho esa pregunta porque con los alumnos, los chiquitos, los niños, tengo una situación a veces. Es que como hoy en día estamos en una generación donde siempre utiliza pantallas, donde siempre está con el iPad o con el celular, muchas veces, por ejemplo, a mí me gusta hacer algo, y es que dibujen algo libre, ¿sí? Que dibujen un animal que no existe, por ejemplo, combinación de ciertas cosas. Un animal combinado de todos los animales, por ejemplo. Y ellos, si no tienen una referencia visual en un iPad, no son capaces de dibujarlo. Entonces yo trato de disminuir las pantallas en mi clase, que no las tengan, y justamente eso, fomentar la creatividad. Solamente les doy una situación, por ejemplo, dibujen, te voy a poner un ejemplo, un concierto de plantas, un concierto donde los integrantes de esa banda sean plantas. Entonces ellos tienen que dibujar una planta que canta y qué especie de planta es, así es un ejemplo, pero trato de eso, de fomentar esa creatividad, que ellos tengan imaginación para crear cosas. Siguiente pregunta. ¿Qué valores consideras fundamentales en tu práctica docente y cómo los promueves a través del arte? Okay. Mira, hay dos valores que son los que más incentivo tanto en mis clases de artes como las de música, y es uno, la creatividad, como te decía ahorita. O sea, me gusta que la persona, el niño, cree cosas, o sea, que sea creativo, que no dependa de escuchar esto para crear algo, o que no dependa de ver una imagen para crear algo, sino que sea creativo, valga la redundancia, en hacer algo, en imaginar algo.
Eso por la parte de la creatividad. Y por la parte de la curiosidad, es algo que de niño pues a mí siempre me ha gustado, ser muy curioso de investigar más, de ir más profundo de lo que simplemente quizás me enseñan en un colegio o me enseñan en una clase. Eso trato de que mis alumnos, esto lo tiro más como por ejemplo en la música, que yo les enseño una escala, pero yo siempre les digo, oye, no solamente te quedes con esta escala que te estoy enseñando, sino que investiga más, más, la música es infinita, tienes que seguirla estudiando, no te quedes con lo que yo te doy aquí nomás, investiga más, sé curioso. Obviamente, algunos lo captan, otros no, pero esos son los valores que trato de que siempre están en mi clase. Okay. Y una última pregunta para finalizar esta parte de las preguntas. Okay. La pregunta es, si pudieras definir en una sola frase el sentido de tu labor como docente de artes, ¿cuál sería? Yo creo que sería rompiendo estructuras. Sí, me hace mucha curiosidad de mi parte. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esa frase? Porque creo que por eso me ha gustado mucho las artes desde niño, porque siempre he visto en cuanto a muchas clases, en cuanto a otras, aún en la universidad incluso, que hay como un modo de enseñar las cosas como muy cuadriculado, ¿no? Como que esto es así, esto es así. Y por ejemplo, a mí en cuanto a la música me gusta explorar y ser muy curioso y como romper esos esquemas. Entonces pienso que el arte, la enseñanza, la creatividad, todo eso se desarrolla justamente rompiendo esquemas. Hay un famoso dicho que dice que las reglas están para romperse y a veces es verdad. Está bueno aprender las reglas de la música, está bueno aprender las reglas del arte, de pintar por ejemplo, pero cuando rompes esas reglas y empiezas a explorar un mundo de cosas, es cuando justamente nace más creatividad y es mucho mejor. Aquí. Bueno, te agradezco mucho el tiempo y la apertura para compartir tus experiencias. Gracias. Todo lo que me has contado será de gran valor para mí y para comprender cómo las distintas dimensiones de las prácticas docentes se viven en el contexto de la educación artística. ¿Hay algo más que quisieras agregar o algún aspecto que consideres importante que no hayamos mencionado? Yo creo que yo hago mucho hincapié en esto de la creatividad, ¿no? Como te has dado cuenta, porque es algo que me he topado mucho siendo un profesor de artes. Muchos alumnos que se cierran es por su propia mente, que no son creativos, que no van más allá por lo mismo, que son como muy cuadriculados. Entonces pienso que si este video lo llega a ver más personas, que sean creativos, que se suelten, que no sean cuadriculados en todo, o sea, que aún en los aspectos de la vida, hay que tomarlo con más calma y ser más suelto en todo para que fluya la creatividad y ahí nacen grandes artistas. Okay. Muchísimas gracias por responder cada una de las preguntas. Gracias a ti por la invitación.